Nada de esto debería ser posible. Pero ocurrió. Está documentado y dejó pruebas. El problema no es si es verdad. El problema es aceptar que el mundo funciona de una forma mucho más frágil de lo que creemos, porque basta un pequeño error, una decisión mínima o una coincidencia absurda para romper completamente la lógica. Y cuando entiendas el primer caso, ya no vas a mirar la realidad de la misma manera. Hubo personas que fueron declaradas oficialmente muertas, con acta, con registro, con funeral, y aún así siguieron caminando por el mundo como si nada. No zombies, no teorías, personas reales que un día descubrieron que legalmente no existían, que no podían trabajar, no podían casarse, no podían tener una cuenta bancaria, porque el sistema había decidido que ya estaban bajo tierra. Y lo más inquietante no es que el error ocurriera, sino que en muchos casos nadie quiso corregirlo, porque para el sistema era más fácil aceptar que alguien vivo estaba muerto que admitir que se había equivocado. Uno de estos casos ocurrió cuando un hombre fue confundido en un hospital con otro paciente. Los nombres coincidían, las edades eran similares, y alguien firmó un papel sin mirar dos veces. El cuerpo equivocado fue entregado a la familia equivocada, enterrado, llorado, y mientras tanto, el verdadero hombre muerto intentaba explicar que seguía respirando, pero cada intento chocaba con la misma respuesta fría y automática. Según nuestros registros, usted no existe. Y ese fue el inicio de años viviendo como un fantasma legal. Ahora imagina esto. Estás vivo, pero no puedes demostrarlo, no porque no tengas pulso, sino porque un documento tiene más peso que tu propia respiración, y este no fue un caso aislado. Ocurrió en distintos países, en distintos sistemas, con el mismo patrón, un error pequeño que se vuelve imposible de revertir, porque aceptar el fallo implicaría admitir que la realidad administrativa es una ilusión peligrosa. Y si esto te parece absurdo, espera a entender los lugares que existen en el mundo y que rompen cualquier lógica geográfica. Hay pueblos donde el sol no se pone durante meses y luego desaparece por completo. No hablamos de noches largas, hablamos de oscuridad total durante semanas, lugares donde el reloj pierde sentido y el cuerpo empieza a fallar. Personas que desarrollan depresión, insomnio, paranoia, no por traumas psicológicos, sino porque su cerebro no fue diseñado para vivir sin referencias temporales, y aún así, hay gente que nació ahí, creció ahí, y jura que el resto del mundo es el que vive mal. Existen zonas donde el clima no debería permitir vida humana, y sin embargo, hay comunidades enteras, no porque se hayan adaptado, sino porque simplemente nunca se fueron. Generaciones completas sobreviviendo en condiciones que científicamente deberían ser incompatibles con el cuerpo humano. Y lo más inquietante es que cuando los investigadores intentan explicarlo, no llegan a una conclusión clara, solo repiten una palabra incómoda: resiliencia, como si eso explicara lo inexplicable. Pero no todo lo absurdo viene de la naturaleza. Muchas veces viene directamente de decisiones humanas tan pequeñas que nadie pensó que importaban. Hubo desastres históricos provocados por errores ridículos, como una coma mal puesta, una palabra mal traducida o una instrucción interpretada al revés. Decisiones que duraron segundos y tuvieron consecuencias durante décadas. Fronteras mal trazadas que generaron guerras. Acuerdos firmados sin leer que destruyeron economías enteras. Mensajes enviados con prisa que provocaron pánico global. Uno de los patrones más repetidos en la historia es este. El ser humano cree que tiene el control, pero la realidad solo espera el momento exacto para demostrar lo contrario, y cuando lo hace, no avisa, simplemente ocurre. Y si crees que el absurdo termina ahí, es porque aún no miramos hacia el propio cuerpo humano. Tu cuerpo hace cosas sin pedirte permiso, decisiones automáticas que pueden salvarte o destruirte sin que seas consciente. Hay personas que han sobrevivido a accidentes imposibles mientras otras mueren por causas aparentemente insignificantes, cuerpos que continúan funcionando después de traumas que deberían ser letales, y otros que colapsan por razones que la medicina aún no logra explicar del todo. Existen casos documentados de personas que no sienten dolor,
no porque sean invencibles, sino porque su sistema nervioso falla, y lo que parece una ventaja se convierte en una condena, porque sin dolor no hay advertencia, sin advertencia no hay reacción, y muchos de ellos mueren jóvenes no por accidentes extremos, sino por heridas pequeñas que nunca notaron. También están aquellos cuerpos que recuerdan cosas que la mente olvidó, respuestas físicas a estímulos que la persona jura no reconocer, como si el cuerpo tuviera su propia memoria, independiente de la conciencia. Y esto abre una pregunta incómoda. ¿Qué tanto control tenemos realmente sobre nosotros mismos? La ciencia intenta ordenar el caos, pero incluso ella admite que hay márgenes de error, zonas grises donde las explicaciones se vuelven frágiles, y es ahí donde nacen las curiosidades más perturbadoras, no porque sean falsas, sino porque son demasiado reales. Y al final, cuando unes todas estas historias, personas vivas legalmente muertas, lugares imposibles habitados por humanos, errores mínimos con consecuencias gigantescas y cuerpos que funcionan al margen de la lógica, aparece una verdad difícil de aceptar. El mundo no es sólido. Es una estructura sostenida por acuerdos, decisiones y sistemas que fallan más de lo que nos gusta admitir. La realidad no se rompe de golpe, se filtra lentamente, a través de pequeños errores que nadie quiere mirar de frente. Y quizá la pregunta más inquietante no es qué otros absurdos existen ahí afuera, sino cuántos ya estamos viviendo sin darnos cuenta.